Perfecto. Muy bien, las dictaduras militares. Primero que nada, para nosotros hablar de dictaduras militares, tenemos que hablar de un término muy conocido y que veremos en la siguiente clase. ¿Qué es democracia? ¿Quién me dice qué es democracia para usted? Lo que usted sepa, no lo que esté en el libro o usted investigue en este momento, no. Quiero que usted piense y me diga Es primero. libertad de expresión, licenciada. Muy bien, democracia es libertad de expresión. ¿Qué más es democracia? Libre emoción. Libre emoción. ¿Qué más es democracia? Vamos participando. Un acuerdo general. Para usted, democracia. A ver, señores Reyes, repita nuevamente, por favor. Un acuerdo general. Un acuerdo general, un acuerdo en el La cual... libertad de expresión. Una libertad de expresión, un acuerdo en el cual intervengan, ¿no es cierto? Todas las personas, no de manera que autoritaria. Ahora, antes de responderme la siguiente pregunta, ¿qué entiende usted por una dictadura de las democracias? Más bien, solo ¿qué es dictadura? ¿Qué será una dictadura? Someter a un pueblo a una sola orden de un cierto grupo de personas. Lo que Ya, dice. muy bien. Es someter a un pueblo, a una nación, a un grupo de personas a una sola orden. Entonces, ¿en qué se diferencia esta democracia en una dictadura de las democracias? ¿En qué se diferencia? Casi es como lo que ya dijo Juan. La una es libre. ¿Ya? La diferencia en que la una es libre y la otra es... Esclavitud. Tiene un control. Pueblo. Esclavitud. Someterse. Muy bien, hablamos de un sometimiento, ¿no es cierto? Si hablamos que democracia es libertad, entonces vamos a lo contrario y eso es lo que hace que se diferencie el término de democracia de unas dictaduras de las democracias, ¿no es cierto? Que hace que la libertad que yo tenía por un lado sea interrumpida, o sea, de manera que me detengan a esa libertad de manera permanente, de manera temporal, ¿sí? Pero interrumpe esa libertad que yo tenía con la democracia, entonces eso es una dictadura, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es una dictadura militar? Es una forma de gobierno totalitaria, no habla solamente de forma parcial o una parte, como nosotros decimos, ¿sí? Una porción, digamos, ¿no? Sino nos habla de una forma de gobierno totalitaria, en la cual, ¿qué cosa? El poder recae en una sola persona. ¿Quién es esta una sola persona? Es decir, los poderes, los legislativos, y judicial, sí, el legislativo, perdón, y judicial son ejecutados por la Fuerza Armada de la Nación, ¿sí? Esa es una dictadura militar. Que estos dos poderes, el legislativo y el judicial, caen en manos de la Fuerza Armada. Las dictaduras en América Latina se instauraron después de un golpe de Estado, ¿sí? Presentado sobre todo como un pronunciamiento militar, ¿ya? ¿Cuáles son las características de una dictadura militar? Las características de una dictadura militar son las siguientes. Primerito es la ausencia de la división de poderes, por la que no existe el poder ejecutivo, el poder legislativo ni el poder judicial. Nosotros vimos anteriormente en el concepto en el cual estos poderes, el poder legislativo y el judicial, caen en manos solo de una sola persona. Entonces aquí ya no hay diferencia, porque ustedes saben perfectamente, por ejemplo, Ecuador tiene sus poderes, ¿no es cierto? Y cada quien se encarga de lo suyo. No es que el legislativo o el judicial
va y toma alguna orden, alguna ley en el Ejecutivo. ¿Ya? No es que el legislativo quizás va y toma atribuciones en el judicial. No. Sino aquí en esto, por eso nos dice, es una ausencia de la división de poderes. No hay aquí alguien que diga, a ver, muy bien, esto se hace aquí la parte del judicial, la parte del legislativo, la parte del ejecutivo, no. Aquí es una sola. El poder está en manos de una minoría y la cual se beneficia completamente. Pero esa minoría es sobremanera la parte militar y la parte que tiene en ese momento su dominio, ¿sí? Por eso esa es la siguiente característica. Y la última característica es que no hay leyes constitucionales. Al hablar de una dictadura militar, no hay una ley constitucional, es decir, que los ciudadanos no poseen leyes que les ampare a ellos. ¿Sí? Esas son las características de una dictadura militar. Y vamos repasando. ¿Qué era una dictadura militar, Luis Gañán? Una dictadura militar es lo que somete al pueblo, solo tienen unas pocas personas, tiene el poder. Ya, muy bien, es un sometimiento, ya, muy bien. Gracias, Luis. Ya, ¿y cuáles eran las características? Está proyectado ahorita. Tenga la bondad. María Fajardo. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles? No me lea textualmente, lo que usted me vaya comprendiendo. ¿Cuáles son estas características de la dictadura militar? Ausencia de la división de los poderes, o sea, del gobierno, Ya, y muy que bien. el poder en manos de la minoría, o sea, de la gente minoritaria, y que las leyes constitucionales solo amparan a la mayoría, prácticamente solo los, como serían los políticos, todos ellos, y a los ciudadanos no mucho. Ya. ¿Qué entendemos, pero por la minoría, como el grupo minoritario? ¿Serán las personas sometidas o los que someten? Sometidos. Sometidos. Seguros. Los que someten, licenciada. Los que Los someten. que someten. Por eso dice, el poder está en manos de una minoría, a la cual se beneficia completamente. A ver, pensemos un momentito en el curso, ya. Nosotros ahorita estamos 40 personas, 41. De las 41 personas resulta que mi comité de paralelo decide declararse un comité dictador, ¿ya? Para ello, las leyes para el resto de nosotros, a ver, mi comité está 6, 7 personas, ¿no es cierto? Ellos son el grupo dictador, para lo cual el resto de personas, incluida yo, nosotros tenemos que someternos a lo que ellos digan. Ahora, si digamos que ellos como grupo dictador dicen, nosotros queremos que ustedes cada día nos depositen $50 a cada uno. Entre ese grupo de 7, que son los dictadores, y el resto de personas, ¿quién es el grupo minoritario beneficiado? Ustedes. No, El grupo de los 7. El grupo dictador, ¿no es cierto? El comité paralelo, el dictador, ¿no es cierto? ¿Ya? El comité de paralelo, el que se declaró dictador, ese es el grupo, el que tiene la minoría y el cual se beneficia completamente. ¿Por qué este beneficio completamente? Porque ellos buscan todo, ¿para qué? ¿Para el bien de quiénes? Solo de ellos. Las leyes que dictan, las dictan con el beneficio o para el beneficio de ellos. ¿Sí? Mientras que no hay leyes para el resto de personas que nosotros pertenezcamos a ese curso. ¿Sí?
Comprendido este tema de que sobre esta característica de quiénes son realmente, a veces nosotros entendemos por el grupo minoritario cuando tal vez hablamos de gente, por ejemplo, quizás de acceso a un servicio básico, el internet. Y ahorita hay un gran porcentaje que sí ya lo tienen, ya tienen acceso, pero hay un grupo minoritario quizás que no tiene, pero cuando hablamos en relación de cantidad, ¿sí? Pero en este caso, en este tema de dictadura militar, hablamos de un grupo minoritario de las personas que sean declaradas dictadores y que se beneficien del resto de la población, ¿ya? ¿Comprendido ahora sí el tema de quiénes son un grupo minoritario en una dictadura militar? Sí, Liz. Sí, licenciado. Ya, muy bien, entonces. Yo les pregunto ahora. Si Licenciada, nosotros hablamos, dígame, señora Lanuca. una pregunta ahí. Como usted dijo, pregunte nomás. Yo tengo ahorita como 6 preguntas, pero va la primera. A ver, dígame. Licenciada, ¿en qué? No recuerdo. Yo soy nacido en el año 62, pero no recuerdo en qué año fue la dictadura militar aquí en el Ecuador. No recuerdo si es en el año 76 o antes o después, pero no recuerdo. ¿Y gobernado por quién? ¿Usted recuerda, licenciada, cuándo fue la dictadura militar aquí en el Ecuador? Sí, señor. Ya, verá. Nosotros hablamos de un gobierno dictador en las fechas del 76 y si mal no estoy, si me corrigen, ahí estamos hablando del 79. ¿Sí? Del 76 al 79. Y hay otra fecha también que es en 1924, ¿sí? Con Guillermo Rodríguez Lara. Guillermo Lazo. No, Guillermo Lazo no. Ese no. Todavía no. ¿Ya? Guillermo Rodríguez Lara. Sí, son fechas que le podría dar en el tema de dictaduras militares del Ecuador. Guillermo Rodríguez Lara, que él fue presidente normal. Guillermo Rodríguez Lara era de la... ¿Qué es lo que les caracteriza en el tema de dictaduras militares? Es que fueron siempre las personas que eran ex militares o eran militares en su momento, como decías en el concepto. Una dictadura militar siempre se da ante un golpe de Estado a un presidente, a un gobierno, gobierno en turno de ese momento, ¿sí? Y por lo general, y vamos a ver más adelante, tengo unos ejemplos de unas dictaduras militares en las cuales casi en su gran mayoría eran ex militares o militares en su pleno ejercicio. Eso, señora Lanuca. ¿Ya? Perfecto, continuemos. ¿Las dictaduras militares violan los derechos humanos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Piense y me responde. Las dictaduras militares violan los derechos humanos. Si nosotros hemos hablado y hemos visto el concepto de qué es una dictadura militar, de cuáles son sus características, ahora yo les pregunto, ¿estas dictaduras militares violan los derechos humanos, sí o no, y por qué? Sí, Licenciada. licenciada. A ver, vamos hablando al señor Castro. No se le escucha, señor Castro. Licenciada, yo creo que en esta pregunta, yo creo que, bueno, si estoy mal, no sé si me equivoco, yo creo que sí violan los derechos humanos porque son mandados por un mismo gobierno dictador. Entonces, pónganse, normalmente, bueno, en aquel tiempo, pues bueno, hoy en día, bueno, se ve eso, que un gobierno que sea dictador agarra todo el poder, agarra todo lo que es militar y es a favor simplemente del que tiene el poder. Y en ese caso, el gobierno, un gobierno que está tomando como dictador, dice a veces los militares, lo que pasa más o menos el 30 es, se viene el gobierno y dijo, todos se van contra el pueblo. Entonces, por ese lado yo creo que sí
sí violan los derechos humanos, porque hay alguien quien está al mando y de quienes reciben órdenes también. No sé si estoy mal. Ya, le escuché, pero sí, tiene razón por el tema de que sí, al ser un gobierno que está como dictador como tal, sí se viola el tema de los derechos humanos. ¿Quién más me da otra respuesta o la misma o concreta con lo que dice el compañero Edgar Castro? Sí, No sé. sí se violan los derechos humanos porque eh, una dictadura con democracia, o sea, es parte de la Constitución que va a los derechos humanos, pero ya en lo que es la dictadura ya no existe porque son guiados bajo las leyes y el mandato de, como usted dijo, de un solo grupo. Exactamente. Yolanda, me parece que quería hablar. Sí, licenciada, sí son violados los derechos humanos porque estas dictaduras militares siempre han querido tener el poder del gobierno y el poder del, digamos, de nosotros, de los seres humanos. Sí, sí violan. Muy bien, ¿sí? Pues sí, es exactamente lo que usted ha dicho. Las dictaduras militares sí violan los derechos humanos, porque es el mismo hecho, en la misma situación, el estado en el que se encuentra de un estado dictatorial, de un gobierno dictador en la cual solo se decide para el bien de un grupo de personas que es bien bajo, que sería solo el estado y sus allegados, ¿no? Sí se viola el tema de los derechos humanos. El imponer una ley que usted quizás no está de acuerdo, como yo les decía, en el mismo, tomemos el mismo ejemplo del curso, que el comité de paralelo sea dictador, que ellos les obliguen a ustedes, nos obliguen a depositar unos $50 diarios, es algo que yo no quiero y está violando mis derechos humanos, porque si yo a lo mejor quizás tengo ese dinero reservado para la alimentación, para la educación de mis hijos, para muchas cosas que ustedes conocen muy bien, y yo obligatoriamente tengo que hacerlo para beneficio de esas personas, se están violando el tema de los derechos humanos, ¿ya? Cuando hablamos de dictaduras militares, hablamos de causas y efectos. Todo evento que se produzca tiene una causa y un efecto. Por ejemplo, cuando hablamos de una causa, ¿sí? Por ejemplo, en conflictos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el efecto? Golpes de Estado, represiones, ¿sí? Violaciones de derechos humanos. Hablamos también, cuando hablamos de políticas económicas desarrollistas, ¿qué entenderán? ¿Qué entienden ustedes, pero para ver el efecto, qué entienden ustedes por una política económica desarrollista? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué será una política económica desarrollista? Que promueve prácticamente un gobierno, una dictadura militar. ¿Qué será una política económica desarrollista? ¿Alguien una idea? Lo que usted entienda. Tal vez, licenciada, tal vez sería lo que hace los gobiernos, por ejemplo, en las hidroeléctricas, lo que hizo el gobierno de Rafael Correa, digo, ¿no? Ya, algo más, muy... Puede ser, sin mencionar el licenciada, tema. A ver, Pues, dígame, señor. puede ser un avance económico, un Ya, desarrollo económico o una orden económica. una orden económica. Hablamos de una política económica desarrollista, sí, en el tema de que se habla de un estado en el cual la economía surge, pero solo para quienes, solo para la parte o la gente de la burguesía. ¿Quiénes son parte de la burguesía? Son la gente que tienen un dominio en esa nación, ¿sí? Esa es una política económica desarrollista, es decir, una política en la cual mi economía va surgiendo, surge la economía de ese estado, pero para beneficio solo de un grupo de personas.
¿Y cuál es el efecto de esta política económica desarrollista? Aparte de que promovió un gobierno dictador, una dictadura militar, promueve una violación de derechos humanos. Otra de las causas para un gobierno, para una dictadura militar es la seguridad, la aparentemente seguridad nacional. ¿Por qué? Porque está entre comillas el tema de una aparente seguridad nacional, porque ellos en su momento pidieron, ¿no?, un respaldo para realizarse un golpe de Estado. A ver, ¿quién me dice? A ver, cuando se quiere hacer un golpe de Estado, ¿de quiénes se afianzan el grupo militar y estos grupos que realizan los golpes de Estado? ¿De quiénes se afianzan? Del pueblo. Del pueblo, muy bien, ¿no es cierto? Del pueblo. Del pueblo ellos se afianzan, toman poder y destituyen al gobierno en turno. Pero en realidad, ¿cuál es el efecto de esta dictadura militar? Son las enemistades estatales. No solo el hecho de que, a ver, el grupo militar, los militares aparentemente deben ser como la capa del gobierno, ¿no es cierto? Son donde el gobierno pierde o se pone de enemigo de los militares, es prácticamente se separan, se puede dar un golpe de Estado, toman poder los militares y ya se habla de una enemistad estatal y también en el hecho de enemistades entre las personas, entre estos grupos, entre los que apoyaron quizás un golpe de Estado y las personas, que en este caso es el grupo militar, ¿sí? Entre causas y efectos. ¿Qué otras causas y efectos ustedes podrían encontrar sobre una dictadura militar? Aparte de las que hemos visto en este momento, ¿qué otras causas más y efectos podrían encontrar ustedes de una dictadura militar? Prisión y muerte. Ya, una prisión y muerte, ¿no es cierto? Sería lo que es. ¿Cuál sería pero la causa aquí? Porque la prisión y muerte llegaría a ser el efecto, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la causa? ¿Qué es lo que me promueve para que llegue a ver o se llegue a dar lo que es una prisión y muerte? Desobedecer las leyes. No obedecer. Perfecto, muy bien. La causa sería que el desobedecer leyes, reglas que quizás en su momento los dictadores nos pongan, y el efecto sería prisión o muerte, o muerte, ¿no? Cualquiera de estas opciones se pueden dar. Otra causa y efecto que se puede dar sobre una dictadura militar. La pobreza. Puede ser la mala administración, la causa y el efecto, la pobreza. Muy bien, perfecto. Una mala administración promueve o da como efecto la pobreza. Perfecto, muy bien. Otra más, vamos unas dos más si quieren. La inestabilidad. Ya, la inestabilidad sería un efecto, pero ¿qué promueve esta inestabilidad? Señora Lanuca, ¿qué puede dar una inestabilidad? O alguien que... Acuerdos tal vez. La economía. Económica. El manejo económico. La migración también. La inestabilidad promueve la tema- migración. Ya una dictadura militar puede ser también la parte de migración. Ese sería otro efecto, pero culminemos con el efecto que dijo el señor Alanuca, una inestabilidad. ¿Qué es lo La que explotación promueve a las... o me conlleva una inestabilidad? Sería la falta de acuerdos, lo que dijo alguien por ahí. Desacuerdos, sean estos, económicos, políticos, sociales, culturales, ¿sí? Y promueven ¿qué? Una inestabilidad en la población o en el Estado, porque no estamos de acuerdo en algo, tenemos estas falencias como población, ¿ya? Hablan de un efecto que sería la migración. ¿Cuál sería la causa, pero para que se dé la migración, pero ante una dictadura militar? Porque la migración puede ser por mil y un causas, pero ante esta situación, perdón, ante mil situaciones, pero ante esta situación de la dictadura militar, ¿cuál sería la causa para que se dé una migración? Yo pienso La de pobreza. La falta de trabajo. Abuso del poder. Falta de trabajo. Falta de trabajo, abuso de poder, señora Lanuca. yo pienso que
gobierno. políticos que no estén de acuerdo, entonces buscarían, así como ahora en las redes sociales dice ya pongan la prohibición a tal fulano, así más o menos yo pienso dentro de lo que estamos hablando, lo que es militarización, licenciada. ¿Ya? También puede ser una persecución, lo que a uno le obliga a migrar, a lo mejor, licenciada. Muy bien, perfecto. La administración. Una mala administración y lo que promueve quizás una persecución a una persona o un grupo de personas, lo que les promueve a realizar este tema de la migración. Perfecto. Dictaduras militares en América Latina. Una vez que hemos visto conceptos, características, causas y efectos, vamos a hablar brevemente de dictaduras militares en América Latina. Por ejemplo, entre 1964 y 1984, casi todos los países de la región estaban dirigidos por regímenes militares, ¿sí? O gobiernos militares, salvo México por la presencia del PRI, ¿sí? Cuba, el comunismo, y Costa Rica, única democracia que sobrevivió, ¿sí? En el tema de dictaduras en América Latina. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro en el cual nos vamos a observar en la parte más centrémonos en los nombres, ¿sí? A mí me gustaría que ustedes vean, y de aquí vamos a tener una característica sobre estas dictaduras militares, ¿sí? ¿Qué ven ustedes de común? Fíjense en los nombres, por ejemplo, en Guatemala, nombres y apellidos, vean en El Salvador, vean en Colombia, aquí hablamos, bueno, nombres de los ex militares, ¿no? O de los dictadores que gobernaron en su momento América Latina, pero sobre todo fijémonos en cada uno de estos nombres y me van a dar una característica. Ecuador no veo ahí, licenciada. Cuba, todo está, pero menos de Ecuador. Sí, no, Ecuador no se incluye en este cuadrito, pero quisiera que observen qué de común ven ustedes aquí entre los nombres de estos dictadores militares de América Latina. ¿Qué de común le pueden ver ustedes? No sé si sea que son solo hombres, puede ser. Muy bien. Está relacionado con armas, revoluciones, ríos, castillos. Ya, muy bien. Casi todos dan la misma fecha, licenciada, tal vez puede ser. ¿Qué fecha? Son todos descendientes de españoles. Ya. Que todos son guiados bajo el régimen militar. Muy buena esa observación. Todos son guiados bajo el régimen militar. Y sobre todo, otra de las características que obtenemos de aquí de dictadores militares, hablamos de un grupo o dictadores en los cuales son en manera consecuente, en manera de hereditario, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Nicaragua, solo observen los apellidos, ¿sí? Observen los apellidos. Estamos hablando que se culmina un cierto periodo dictatorial y comienza otro, ¿sí? Al menos en Nicaragua. Y de ahí en el resto, todos son dirigidos por militares. Aquí no sé si esté un poquito, quizás habría que ampliarle más la imagen. En los dos puntitos, en el asterisco, todos los nombres que ustedes vean con un asterisco es porque se dieron en varios periodos. Y en los nombres que están con doble asterisco es que fueron comandantes
de la junta militar. Es lo común entre estos dictadores militares en América Latina, ¿sí? Y vamos a observar el siguiente video sobre dictadores militares. de las Américas, institución que en el contexto de la Guerra Fría garantizó la fidelidad de los ejércitos latinoamericanos a la política. Dictaduras en América Latina. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario que controla las libertades de expresión, un régimen cerrado en todos los campos de la educación, economía y opinión. Reprime las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas que son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático. Características. La mayor parte de los dictadores militares latinoamericanos fueron formados en la Escuela de las Américas, institución que en el contexto de la Guerra Fría garantizó la fidelidad de los ejércitos latinoamericanos a la política exterior de los Estados Unidos. La dictadura militar es dirigida por una junta o un comité integrado por la Dirección del Estado Mayor de los Militares. Argentina. Fue gobernada por juntas militares integradas por sus más altos representantes del ejército, la armada y la fuerza aérea. El presidente de la junta asume personalmente la jefatura del Estado, pero luego va rotando. Así ocurrió con el general Jorge Rafael Videla, quien tomó el poder tras un golpe de Estado en 1976. Uruguay. Sucedió entre 1973 y 1984 con Juan María Bordaberry, aunque allí hubo civiles que oficiaron de fachada cívico-militar. Chile. La dictadura del militar Augusto Pinochet Ugarte, entre 1973 y 1990, fue designado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. Dirigió, en medio de una crisis política, económica y social, un golpe de Estado que derrocó al gobierno de izquierdas. Desde ese momento, Pinochet gobernó el país, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno, y luego como presidente de la República. Aquí, se cometieron graves y diversas violaciones de los derechos humanos, razón por la cual ha sido criticada tanto en su país como en el resto del mundo. La dictadura militar está en las manos de un solo oficial, generalmente el comandante en jefe del ejército. Bolivia, con la dictadura del general Hugo Banzer, entre 1971 y 1978, su régimen viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una de mayor represión. Suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros y una junta militar se hizo con el poder. Paraguay, con el dictador militar Alfredo Stroessner, desde 1954 hasta 1989. En 1947, participó en la Revolución de los Pinandí, una guerra civil en la cual la clase obrera de Asunción fue masacrada, poniendo fin al gobierno liberal y colocando al Partido Colorado en el poder. En 1954 fue ascendido a general de división, y en mayo del mismo año, encabezó un golpe de Estado, por el cual derrocó al presidente Federico Chávez, y luego asumió la presidencia del país. República. Ya chicos, vamos a culminar hasta ahí, ¿sí? Y ustedes culminan de ver el video que trata sobre las dictaduras en América Latina, ¿sí? Por favor, ¿ya?